Soy el doctor Horacio Difonso y en esta clase me voy a referir al tema anemias. Con respecto a las anemias, me voy a referir específicamente a la definición de anemia, al diagnóstico de anemia, a revisar los mecanismos patogénicos más frecuentes causantes de anemia, a revisar las causas de anemia y su evaluación general. Desde el punto de vista de la definición de anemia, se refiere anemia a la disminución de la masa eritrocitaria circulante. Como en la práctica habitual es difícil medir la masa eritrocitaria circulante, cuyos valores normales en hombres y mujeres son los que se muestran en el diapositivo, en general recurrimos a valores subrogantes que son básicamente el recuento de glóbulos rojos, el hematocrito y la hemoglobina. Desde este punto de vista, definimos anemia cuando los valores de hematocrito y hemoglobina están por debajo de 2 desvíos estándar de la media. Por lo tanto, y según la Organización Mundial de la Salud, con un hematocrito menor de 40% y o una hemoglobina menor de 13 gramos en varones y 36% y 12 gramos respectivamente en mujeres, definimos habitualmente anemia. Los valores normales hematológicos informados en un hemograma son los que mostramos a continuación. Puede haber pequeñas diferencias según la fuente consultada, pero acá se muestran los valores de hemoglobina, hematocrito, de eritrocitos, reticulocitos y los índices hematimétricos habitualmente utilizados en la práctica. Si tomamos en cuenta todos los pacientes con anemia, hay pacientes que tienen anemia aguda, que en general son más situaciones de hipovolemia, provocadas por ejemplo por una hemorragia aguda o menos frecuentemente por una hemólisis importante. Y pacientes con anemia crónica, a veces de muchos años de evolución por distintas causas, y por supuesto algunos pacientes con anemia aguda pueden quedar con anemia crónica si no se corrige la causa o no se efectúa un tratamiento adecuado. Por otro lado, hay anemias, la mayoría que podemos denominar absolutas, donde la masa globular realmente está disminuida, o anemias relativas, donde en realidad lo que hay es una expansión del volumen plasmático y la masa globular se mantiene normal. Un ejemplo típico de la anemia relativa es la anemia fisiológica del embarazo. Fíjense que durante el embarazo aumenta la masa globular, pero aumenta más el volumen plasmático y el volumen sanguíneo, se produce una hemodilución y este es el mecanismo de la anemia fisiológica del embarazo, que en realidad sería una pseudoanemia, sin importancia clínica por supuesto. Para mantener la masa globular eritrocitaria normal, o sea no tener anemia, se necesitan básicamente una médula ósea que funcione adecuadamente, que el hierro esté en cantidades suficientes, que existan factores de maduración como la vitamina B12 y el ácido fólico y que haya una provisión normal de eritropoyetina. Como la causa más frecuente, ya veremos, de anemia es la deficiencia de hierro, es importante señalar algunos elementos del metabolismo del hierro. Fíjense que el pool de hierro básicamente se distribuye en depósitos tisulares, fundamentalmente en la médula ósea. Existen pérdidas fisiológicas normales de hierro que son, por supuesto, mucho mayores en las mujeres que en el varón por las pérdidas fisiológicas del ciclo menstrual. Y existe una provisión habitual en dietas normales de hierro. La absorción del hierro en condiciones normales es pequeña comparado con la ingesta, de alrededor del 10%, pero puede aumentar en situaciones de mayor necesidad. Cuando uno por algún motivo entra en situaciones de carencia de hierro, lo primero que ocurre es que se agotan los depósitos medulares de hierro, uno entra en una situación de ferropenia y posteriormente, si esto no se corrige, vamos a tener anemia ferropénica. Como veremos después, cuando tratamos un paciente con anemia ferropénica, lo primero que ocurre es que se rellenan los depósitos medulares de hierro y finalmente se corrige el hematocrito y la hemoglobina. Mencionamos también a la eritropoyetina, la principal hormona sintetizada y liberada a nivel renal que regula la eritropoyesis. Fíjense que hay una relación bastante directa entre los niveles de eritropoyetina y los valores de hematocrito. El dosaje de eritropoyetina es importante en algunas situaciones de poliglobulia, por ejemplo, y en el caso de las anemias, el déficit de eritropoyetina, que básicamente lo vemos en la insuficiencia renal crónica, se correlaciona con disminución del hematocrito. En condiciones fisiológicas, a mayores hematocritos, como se observa en el gráfico, los valores de EPO están bajos y si la respuesta es normal, cuando hay caída del hematocrito o de la hemoglobina,
normalmente, fisiológicamente, la EPO debe estar aumentada. Con respecto a algunos datos epidemiológicos, fijémonos en la prevalencia de anemia según la edad. Hablando de pacientes adultos, si nos fijamos en este gráfico, en las etapas de edad fértil, digamos entre los 17 y los 50 años, la prevalencia es netamente mayor en mujeres que en varones, y esto obviamente tiene relación fundamentalmente con los ciclos menstruales. A medida que avanzamos en edad se van igualando las prevalencias entre varones y mujeres, y fíjense que después de los 75 años y después de más de 80 años predomina la anemia en varones que en mujeres, probablemente porque, además de que ya no existe la pérdida obligatoria menstrual, los varones tienen mayores o más frecuentes comorbilidades que le provocan anemia. Con respecto a la anemia en los ancianos, los valores de definición que utilizamos para diagnosticar anemia son los mismos que en pacientes jóvenes. Sin embargo, y como formando parte de la senescencia, probablemente los pacientes muy ancianos tengan valores levemente inferiores a pacientes jóvenes y sanos por lo demás. Las causas son similares a los pacientes más jóvenes, como por ejemplo la ferropenia, el déficit de B12 o de ácido fólico, la anemia, los trastornos crónicos, que en estos pacientes pasa a ser más frecuente porque tienen más comorbilidades, los pacientes con insuficiencia renal y un grupo de pacientes ancianos, alrededor del 20 o 30%, que tienen anemia de la cual no podemos explicar la causa. Cuando empieza a producirse alguna causa que nos va a llevar a tener anemia, se ponen en marcha respuestas fisiológicas normales, que son básicamente un aumento de la producción de eritropoyetina, si es que esta no es la causa, un aumento del 2,3-difosfoglicerato para mejorar la liberación de oxígeno de la hemoglobina a los tejidos, un incremento de la reticulocitosis, si la falla no es en el medular, se liberan más rápidamente los reticulocitos de la médula ósea que en condiciones fisiológicas, un aumento de la absorción de hierro, como vimos en condiciones fisiológicas es de alrededor solo del 10%, y una expansión o hiperplasia de la médula ósea para tratar de corregir la situación que nos está llevando a tener anemia. Entrando ya en los mecanismos patogénicos por los cuales un paciente puede tener anemia, y si bien las causas de anemia, como vamos a ver, son muchas, hay básicamente tres mecanismos patogénicos que no se excluyen entre sí. Una es disminución de la producción medular de los glóbulos rojos, otra es el aumento de la destrucción de los glóbulos rojos a nivel sanguíneo o a nivel del sistema reticuloendotelial, y el tercero son las pérdidas hemáticas o hemorragias internas o externas. Considerando estos tres mecanismos patogénicos, fíjense que las causas en cada uno de ellos pueden ser muy variadas. En el grupo de disminución de la producción de glóbulos rojos tenemos básicamente las enfermedades medulares como la aplasia medular global o la eritroblastopenia. También tenemos las situaciones de infiltración de la médula ósea por células extrañas, también llamada anemia mieloptísica, por enfermedades oncológicas hematológicas o metástasis en la médula ósea, fibrosis o granulomas. El déficit de factores de maduración por distintas causas, de B12, de ácido fólico. El déficit de hierro, en definitiva, nos va a llevar a una disminución de la producción de glóbulos rojos. El déficit de eritropoyetina, básicamente la insuficiencia renal aguda y crónica. Y los trastornos crónicos de distinto tipo, endocrinos, neoplásicos, inmunológicos, inflamatorios, infecciosos, que producen anemia de los trastornos crónicos, en definitiva, una disminución de la producción de glóbulos rojos. En el grupo de aumento de la destrucción de glóbulos rojos básicamente son las situaciones de hemólisis, que pueden ser de causa extracorpuscular, que a su vez tiene distintas etiologías, o las hemólisis de causa intracorpuscular, donde están las hereditarias y las adquiridas. Y en el grupo de pérdidas hemáticas tenemos por supuesto las hemorragias agudas, que como dijimos ya llevan a una situación más de hipovolemia que de anemia, y las hemorragias crónicas, que en realidad nos llevan a una situación de ferropenia, y entonces se combina con el grupo 1, disminución de la producción de glóbulos rojos porque carecemos de hierro. Desde el punto de vista de los síntomas que puede enfrentar un paciente con anemia, estos dependen de 4 factores que se combinan entre sí. Uno es la magnitud del descenso de la masa de glóbulos rojos, o sea, cuán descendido esté el hematocrito o la hemoglobina. La rapidez de instalación y el tiempo de evolución del cuadro. Cuanto más rápida sea la instalación de la anemia, más sintomática puede ser, y por el otro lado, a veces vemos anemias
con valores muy bajos de hemoglobina hematocrito, pero de mucho tiempo de evolución con pacientes oligo o asintomáticos. La enfermedad que causa la anemia, muchas veces se confunden los síntomas adjudicados al síndrome anémico y en realidad es la enfermedad que está causando esa anemia la que se manifiesta con síntomas. Y finalmente los mecanismos de compensación del organismo que van a ser más eficientes o más marcados, como ocasionando síntomas en pacientes jóvenes que en pacientes ancianos, como por ejemplo la posibilidad de sentir palpitaciones, taquicardias, etc. Entonces, en cuanto a los motivos de consulta y forma de presentación, y recordando siempre que los síntomas pueden ser causados por la enfermedad de base y no por la anemia en sí, la constelación de síntomas y signos que un paciente con anemia puede tener es bastante variada. En las formas más agudas el paciente se puede presentar con hipotensión arterial y hasta con síncope. La presencia de mareos, de astenia, dinamia, de fatiga es bastante común y obviamente inespecífico en un síndrome anémico de moderada cuantía y en las formas crónicas fundamentalmente. El paciente puede consultar por su palidez, que en realidad es un signo objetivo del examen físico, pero puede ser notado por el mismo paciente o por sus familiares. Debemos recordar siempre que la anemia, el síndrome anémico, es una importante causa de disnea, sin que ello implique tener una enfermedad cardiovascular o respiratoria. La presencia de palpitaciones o eventos de taquicardia como producto de los mecanismos de compensación puede ser lo que más note el paciente. Un curioso síntoma denominado pica, que se define como la avidez de ingerir sustancias no alimenticias, se puede ver en los pacientes con anemia, particularmente con anemia ferropénica. En niños fundamentalmente la pica es la avidez por comer tierra o masticar piedras. En adultos se dice que la forma de pica más frecuente es la pica por la avidez por masticar hielo. Los síntomas gastrointestinales de astenia, anorexia, dispepsia son bastante frecuentes, cambios renal-evacuatorios, pero en realidad hay que tener cuidado con estos síntomas porque, como dijimos, pueden ser la causa de la anemia y no la consecuencia. Bueno, el paciente puede tener ictericia y consultar por ella, pero esto básicamente se ve en las anemias hemolíticas. La presencia de disfagia nuevamente puede ser indicadora de la causa de la anemia, una esofagitis por reflujo o un tumor de esófago. Sin embargo, los pacientes con anemia, fundamentalmente la anemia ferropénica, pueden tener disfagia por la presentación con unas membranas en tercio superior del esófago, situación que se da en llamar síndrome de Plummer-Vinson. Los pacientes con anemia importante y más si tienen enfermedad coronaria pueden presentarse con Angor, aunque no tengan lesiones coronarias severas, y corregida la anemia puede el paciente no necesitar otros tratamientos sobre su enfermedad coronaria. La anemia crónica y la retención de hidrosalina consiguiente puede, aunque el paciente no tenga enfermedad cardiovascular, presentarse con edemas. Puede presentarse también el cuadro de insuficiencia cardíaca clásico en pacientes con anemia crónica importante, retención de hidrosalina y cardiopatía de cualquier etiología. Y las manifestaciones neurológicas pueden ser inespecíficas y referidas solo a la magnitud de la anemia y sobre todo en pacientes ancianos, pero algunas anemias en especial, como veremos posteriormente, la anemia por déficit de vitamina B12 fundamentalmente, puede dar manifestaciones neurológicas propias como cuadros de trastornos medulares, el síndrome cordonal posterior o pseudotabes dorsal, característico de la anemia por déficit de vitamina B12. Bueno, la evaluación de los pacientes con anemia comprende, como la evaluación de la mayoría de las situaciones clínicas, tres tipos de evaluaciones. Una adecuada anamnesis, un completo examen físico y una selección de exámenes complementarios que realmente no sean útiles para dilucidar el mecanismo patogénico de la anemia y su causa. En cuanto a la anamnesis, es muy importante el adecuado interrogatorio de los antecedentes. Por ejemplo, en los antecedentes familiares, en nuestro medio el origen étnico es muy importante, porque como muchos en nuestro país descienden de españoles o italianos, la prevalencia de talasemia minor en los adultos es bastante frecuente. Y es bastante frecuente que veamos personas que son reiteradamente tratadas por anemia supuestamente ferropénica y que en realidad tienen talasemia minor, porque la talasemia minor suele dar una anemia microcítica hipocrómica parecida a la de la ferropenia. Otras hemoglobinopatías también pueden ser familiares, pero son menos frecuentes que la talasemia. Algunas diátesis hemorrágicas pueden ser familiares, como la enfermedad de Rendu-Osler.
Algunas neoplasias y algunas endocrinopatías, muy particularmente las enfermedades tiroideas, pueden tener una mayor incidencia familiar. En cuanto a los antecedentes personales, hay que tratar de recabar antecedentes si el paciente ya sabe o alguna vez fue diagnosticado con anemia, si hay análisis previos, recientes o no tan recientes, para observar, tratar de saber qué antigüedad tiene esta anemia, si el paciente padece otras enfermedades que se puedan vincular con la anemia que en este momento presenta, los fármacos que ha ingerido o que ingiere, porque muchas veces pueden tener relación con pérdida de sangre por el tubo digestivo o con desencadenamiento de hemólisis o de enfermedades hematológicas medulares, los antecedentes laborales, como por ejemplo exposición al plomo o a otras sustancias que puedan provocar anemia, sobre todo por toxicidad medular o por hemólisis, las internaciones previas y las cirugías que haya padecido el paciente, porque muchas veces allí está la consecuencia de padecer una anemia por internaciones reiteradas o por cirugías con pérdida de sangre importante que no fue adecuadamente repuesta. Las pérdidas de sangre que el paciente pueda referir, que pueda haber notado por cualquier vía, sobre todo gastrointestinales, y en la mujer las pérdidas ginecológicas, interrogar sobre su ciclo menstrual y si ha notado pérdida fuera de la fecha menstrual, los hábitos de los pacientes, en particular el consumo de sustancias tóxicas, de alcohol, y los hábitos alimentarios, que también son muy importantes, sobre todo considerando si tienen una adecuada provisión de hierro o no lo tienen, o si se trata de pacientes carenciados que no tienen una suficiente alimentación. En el examen físico en un paciente con anemia debemos buscar algunas cosas que son muy inespecíficas y otras que nos orientan más. Por ejemplo, la palidez cutánea y mucosa es frecuente si la anemia es significativa, pero a veces, sobre todo en la piel, es difícil de evaluar porque la coloración de la piel obviamente tiene que ver o tiene relación con otros factores como las razas, la edad, la exposición al sol, etc. Es más fiable la coloración de las mucosas, sobre todo la mucosa yugal, la mucosa conjuntival y las palmas de las manos, para tratar de darse cuenta si un paciente tiene palidez cutánea y mucosa o no la tiene. Como dijimos, puede haber edemas, a veces generalizados, en pacientes por la retención de hidrosalina o que realmente tengan además insuficiencia cardíaca. Se puede notar ictericia en pacientes sobre todo con anemia hemolítica o si tienen compromiso hepático por alguna otra causa que uno pueda vincular con anemia. La glositis, inflamación de la lengua, es bastante frecuente, en particular en el déficit de vitamina B12, también se puede ver en la ferropenia, donde los pacientes pueden tener lenguas rojas, depapiladas, que muchas veces les provocan molestias como dolor y ardor o sensación de quemazón y le dificulta la alimentación. Las alteraciones unguiales en forma de distrofias, en particular en la ferropenia, son bastante frecuentes. Después mostraremos una foto de la llamada coiloniquia o uñas en cucharita típicas de la ferropenia. Las manifestaciones neurológicas, como hemos dicho antes, son bastante más frecuentes en los pacientes con déficit de vitamina B12 que en otras causas de anemia. Por ejemplo, allí podemos encontrar trastornos cognitivos hasta cuadros de demencia y también síndromes medulares como el síndrome cordonal posterior con una ataxia de tronco y la posibilidad también de tener neuropatías periféricas. Menos frecuentemente se pueden presentar incluso síndromes cerebelosos en el déficit de vitamina B12. El estado nutricional es crucial en la evaluación de un paciente con anemia, porque como hemos dicho, algunos pacientes tienen anemia no porque tengan una comorbilidad asociada, sino directamente porque no tienen una nutrición adecuada, sea por cuestiones socioeconómicas o por determinadas dietas con carencias nutricionales, fundamentalmente de hierro. La presencia de adenopatías significativas en cualquier parte del organismo puede orientar en un paciente con anemia a distintas enfermedades, entre ellas a hemopatías malignas. La presencia de esplenomegalia también puede estar en relación con enfermedades hematológicas, pero también puede estar relacionada con muchas anemias hemolíticas que cursan con esplenomegalia o, por ejemplo, con síndromes de hipertensión portal y esplenomegalia y anemia o pancitopenia. Y el dolor óseo, tanto en niños como en adultos, en pacientes con anemia hay que tenerlo muy en cuenta porque muchas veces puede estar significando o la presencia de lesiones óseas, por ejemplo por metástasis o por un mieloma múltiple, o el dolor se puede producir a nivel óseo por infiltración de la médula ósea por distintos tipos de enfermedades, particularmente hemopatías malignas.
hay un signo que es el dolor a la percusión del esternón, que puede ser sugerente de infiltración de la médula ósea por leucemias agudas fundamentalmente, pero puede ser por otro tipo de enfermedades. En esta foto vemos, en la foto de arriba a la izquierda, una glositis bastante típica, una lengua de papilada, brillante, probablemente vinculada a un déficit de B12. Se pueden ver también ahí que tiene queilitis angular en esa misma foto, las vulgarmente llamadas boqueras. La foto de arriba a la derecha nos muestra una palidez en la conjuntiva, sobre todo parece un poco más marcada en el ojo derecho que en el ojo izquierdo, y la foto de abajo muestra típicas boqueras o queilitis angular que se pueden ver en la ferropenia, pero también se pueden ver, por ejemplo, en el déficit de vitaminas del complejo B. Acá vemos la llamada coiloniquia, que es una onicodistrofia que provoca que las uñas tengan una concavidad superior, por eso se denominan uñas en cucharita, que si bien no es patognomónico, es muy característico de la anemia ferropénica. La verdad que no es muy común de ver hoy en día la coiloniquia en pacientes con ferropenia, pero si vemos esta alteración unguial en un paciente con anemia, muy probablemente esta se deba a carencia de hierro. Bueno, ya continuando entonces con la evaluación de los pacientes con anemia, es muy importante consignar que los pasos a seguir en un paciente con síndrome anémico son estos 5 pasos que mostramos acá, y que es muy importante cumplirlos todos, porque quedarnos en alguno de los primeros elementos sin continuar esta secuencia de valoración probablemente nos va a llevar a errores. Lo primero que tenemos que hacer es confirmar la anemia mediante el laboratorio, o sea, si existen dudas, repetir los estudios para confirmar que el paciente realmente tenga anemia que fue sospechada clínicamente. Segundo, tenemos que valorar la severidad, agudeza y riesgo de complicaciones. No es lo mismo una anemia aguda con riesgo de complicaciones, por ejemplo, cardíacas, que una anemia muy crónica, donde podemos tener más tiempo para tomar decisiones. En tercer lugar, debemos determinar el mecanismo patogénico de la anemia en cuestión. Por ejemplo, que se trate de ferropenia, por ejemplo, que se trate de una anemia hemolítica, que tenga déficit de factores de maduración o que tenga indicios de tener enfermedad medular. En cuarto lugar, diagnóstico de la causa etiológica y las enfermedades asociadas. Supongamos que llegamos al diagnóstico de anemia ferropénica como mecanismo patogénico, bueno, busquemos la causa de la ferropenia. Por ejemplo, el paciente puede tener un tumor en el colon derecho que sea la causa de su anemia. Y finalmente, por supuesto, el tratamiento de la anemia según su mecanismo patogénico y de la enfermedad de base, si hemos logrado detectarla, porque si no tratamos la enfermedad de base probablemente no vayamos a poder revertir definitivamente el síndrome anémico. Existen básicamente 3 tipos de métodos diagnósticos en pacientes con anemia para determinar su mecanismo patogénico y su causa. En primer lugar, los valores que se obtienen por los análisis automatizados, el hemograma. Allí vamos a tener el hematocrito, la hemoglobina, el porcentaje número de reticulocitos, el volumen eritrocitario, la hemoglobina eritrocitaria y el rango de distribución del tamaño eritrocitario. En segundo lugar, el examen morfológico del frotis sanguíneo efectuado por un observador experimentado, preferentemente un hematólogo. Y finalmente, estudios especiales orientados a la posible causa, como los del metabolismo del hierro, los parámetros de hemólisis, la determinación de factores de maduración, la electroforesis de hemoglobina y en algunos casos el examen de la médula ósea mediante punción de la misma. Ya con los primeros datos del hemograma y en particular con el volumen corpuscular medio, cuyos valores normales son de 80 a 100 femtolitros, podemos empezar la clasificación de acuerdo al tamaño eritrocitario e intuir la posible causa o mecanismo de la anemia. Podemos estar frente a una anemia microcítica cuando el BCM es menor de 80. Allí lo más probable es que sea una ferropenia, una anemia ferropénica, pero también puede ser una talasemia. Y algunas anemias de los trastornos crónicos, que característicamente son normocíticas, pueden ser levemente microcíticas. Las anemias normocíticas, o sea, con el tamaño del glóbulo rojo normal, se ven, por ejemplo, en la hemorragia aguda, en las ferropenias en etapas precoces antes que pase a ser microcítica. Lo más frecuente son la anemia en los trastornos crónicos, que después de la ferropenia es la forma más común de anemia y habitualmente da una anemia normocítica. Todas las causas de insuficiencia medular, ya sea por aplasia o por invasión de la médula ósea, en general dan anemias normocíticas. La insuficiencia renal crónica por déficit de eritropoyetina habitualmente da una anemia normocítica.
y muchas endocrinopatías como las tiroides e hipertiroidismo pueden dar distintos tipos de anemia, pero entre ellas la anemia normocítica. Y las anemias macrocíticas con un BCM mayor a 100 femtolitros, las causas más frecuentes son el alcoholismo crónico y las hepatopatías crónicas de cualquier etiología, el hipotiroidismo, que hemos dicho que puede dar anemia normocítica, pero es una de las causas más frecuentes de anemia macrocítica y a veces de anemia megaloblástica, el déficit de ácido fólico, de folatos y de vitamina B12, característicamente dan anemias macrocíticas, algunas mielodisplasias, la eritroleucemia, algunas medicaciones como la ZT, hidroxurea y otras característicamente dan macrocitosis, y hay que recordar que hay algunas causas de la llamada pseudomacrocitosis. Básicamente lo más frecuente es la presencia de reticulocitos aumentados, ya que los reticulocitos son células sanguíneas más grandes que el glóbulo rojo normal y los contadores automatizados los cuentan como glóbulos rojos, de manera tal que pueden mostrar un BCM en promedio aumentado. Cuando hay crioaglutininas, la aglutinación de varios glóbulos rojos entre sí por las crioaglutininas puede ser contado como un glóbulo rojo grande y también dar una pseudomacrocitosis. La observación del frotis y el recuento de reticulocitos, en el caso de la reticulocitosis, nos va a dar la respuesta a que se trata de no una verdadera macrocitosis. La observación del frotis sanguíneo, preferentemente efectuada por un hematólogo, nos puede dar a veces prácticamente datos que son diagnósticos acerca de la causa de una anemia. Acá tenemos algunos ejemplos de distintos tipos de glóbulos rojos alterados que se ven en algunas causas de anemia. No vamos a reseñar todos, pero fíjense por ejemplo que algunos pueden ser diagnósticos. La presencia de drepanocitos o células falciformes es diagnóstico de drepanocitosis. En nuestro país es poco frecuente porque se ven individuos de raza negra. La presencia de esquistocitos, que son glóbulos rojos con fragmentación mecánica, nos da prácticamente el diagnóstico de que existe o una microangiopatía o una hemólisis mecánica, por ejemplo, en una prótesis valvular. La presencia de esferocitos se ve en muchas hemólisis autoinmunes y en la esferocitosis hereditaria. Los hematíes en lágrimas, los dacriocitos en las mielofibrosis y también a veces en la mieloptisis. Y otras causas menos frecuentes. La evaluación de los reticulocitos que reflejan la eritropoyesis normal junto con el tamaño eritrocitario nos van a ayudar en la clasificación de una anemia. Se puede, en cuanto a los reticulocitos, considerar el porcentaje de reticulocitos corregidos al hematocrito hemoglobina que el paciente tenga o el conteo absoluto de reticulocitos. Cuando hay una anemia significativa, el porcentaje de reticulocitos debe corregirse a la anemia según la fórmula que se muestra, porque no es lo mismo un mismo porcentaje de reticulocitos, supongamos con 30% de hematocrito o con 20% de hematocrito. Cuando la anemia no es causada por un déficit, un trastorno de la médula ósea o déficit de factores como puede ser el hierro, o factores de maduración, por lo cual la médula ósea no puede elaborar adecuadamente los glóbulos rojos, se produce un aumento de los reticulocitos como respuesta fisiológica, por ejemplo en las hemólisis y en las hemorragias. Y esto se produce porque los reticulocitos, como se ve en esta diapositiva, permanecen menos tiempo en la médula ósea y más tiempo en sangre periférica, y este mayor tiempo, como se observa, es mayor cuanto más bajo sea el hematocrito o el descenso del mismo. Teniendo en cuenta entonces los reticulocitos, podemos definir las anemias si son regenerativas o arregenerativas. Las anemias regenerativas son aquellas que tienen una respuesta reticulocitaria adecuada, definida por un recuento de reticulocitos corregidos mayor al 2% o un recuento absoluto mayor a 100.000 por milímetro. En cambio, una anemia arregenerativa, cuando no hay una respuesta reticulocitaria adecuada, el porcentaje de reticulocitos corregidos es menor al 2% o menor a 100.000 reticulocitos por milímetro cúbico. Algunos autores la cifra absoluta la toman un poco menor a 100.000 y consideran menor o mayor a 80.000 por milímetro cúbico. Vemos ahora algunos ejemplos de frotis sanguíneos en pacientes con anemia. Fíjense a la izquierda justamente la presencia de importante cantidad de reticulocitos, que son glóbulos rojos más grandes, inmaduros, con restos nucleares. Fíjense la diferencia de tamaño de los reticulocitos con los eritrocitos
normales, lo cual a veces confunde con una pseudomacrocitosis, como hemos mencionado. Hacia la derecha vemos lo que se llama un patrón o un frotis leucoeritroblástico, donde hay en pacientes con anemia generalmente marcada una respuesta leucocitaria con formas muy maduras de los leucocitos, como la presencia de promielocitos y de mielocitos, que se puede confundir a veces con leucemias. Y en general un frotis leucoeritroblástico representa la ocupación de la médula ósea por tejido extraño a la misma. En estas otras fotos vemos, por ejemplo, a la izquierda los glóbulos rojos pequeños e hipocrómicos. Fíjense que se ve mucho la palidez central del glóbulo rojo normal, típicos de la anemia ferropénica. A la derecha vemos lo contrario, vemos glóbulos rojos ovales, grandes, anemias macrocíticas y, en este caso, megaloblásticas en pacientes con deficiencia de vitamina B12. Finalmente, en cuanto a frotis, fíjense en la foto de la izquierda, señalado por alguna de las flechas, se ven glóbulos rojos deformados, como rotos, como que hubieran chocado con algún elemento mecánico, y en realidad eso es lo que ocurre en el llamado frotis microangiopático, o sea, fragmentación mecánica de los glóbulos rojos. Por ejemplo, en vasculitis sistémicas, en coagulación intravascular, en metástasis múltiples, en prótesis valvulares, etc. Y hacia la derecha vemos hematíes con forma de lágrima, que si bien no son tan específicos, probablemente la causa más frecuente de tener dacriocitos o hematíes en lágrima son las distintas causas de fibrosis de la médula ósea. Bueno, vamos a analizar las principales causas de anemia, de las anemias microcíticas, que son las más frecuentes, porque la anemia más frecuente de todas, o el mecanismo más frecuente de todos, es la ferropenia. Fíjense que la prevalencia de anemia ferropénica mundial llega hasta el 30%, y en algunas zonas de la Tierra es mayor todavía. En segundo lugar, como mencionamos, y en nuestro medio es importante, la talasemia minor da lugar a anemias microcíticas, a veces la anemia de los trastornos crónicos, y a veces, no es muy frecuente, algunas mielodisplasias dan anemias microcíticas. Como hemos mencionado, la causa más frecuente de anemia en general, y por supuesto anemia microcítica, es la ferropenia. Y básicamente uno puede tener ferropenia por distintos mecanismos, que no son excluyentes entre sí. Lo más frecuente es tener pérdidas crónicas de sangre, y lo más frecuente de esto es pérdidas por el tubo digestivo, que pueden ser evidentes o ser ocultas. Las pérdidas ginecológicas también son una causa frecuente, en general en forma evidente, menos frecuentemente pérdidas urinarias, situaciones de hemosideриnuria y más raramente hemorragias pulmonares. Podemos tener trastornos de la absorción del hierro, de los cuales su ejemplo más típico y su enfermedad más frecuente es la enfermedad celíaca, y menos frecuentemente otros síndromes de malabsorción. En cuanto a la enfermedad celíaca, la anemia ferropénica puede ser la única manifestación que estamos ante esta enfermedad, que siempre hay que tenerla en cuenta. Los casos de gastritis atrófica, que nos pueden llevar a una anemia por déficit de vitamina B12, también nos pueden llevar a deficiencia de hierro, porque la pérdida de la acidez gástrica dificulta la absorción del hierro. Lo mismo ocurre con los pacientes gastrectomizados, y más modernamente es bastante frecuente en los pacientes que han sido sometidos a cirugía bariátrica por obesidad, por ejemplo el bypass gástrico u otro tipo de cirugía, que los pacientes tengan ferropenia. La falta de aporte nutricional, que puede estar dado por pacientes carenciados que no tienen acceso a una alimentación adecuada, o algunas dietas, sobre todo las dietas vegetarianas muy estrictas, donde no ingieren alimentos que contengan hierro, nos pueden llevar a una ferropenia por déficit de hierro. Y en el embarazo, más allá de la pseudoanemia fisiológica del embarazo, es una situación de aumento de la demanda de hierro, la mujer embarazada, que en general es suplementada con hierro, pero puede llegar a tener ferropenia, sobre todo si tenía ferropenias leves previamente al embarazo. Como hemos dicho entonces, la anemia ferropénica es causa de anemia microcítica e hipocrómica, y con volumen corpuscular medio menores a 80 femtolitros. Hemos dicho también que para llegar a tener anemia por ferropenia, primero se agotan los depósitos de hierro y después uno llega a estar anémico.
Y desde el punto de vista de los estudios de laboratorio, probablemente el que mejor correlacione, estudios que se puedan hacer en sangre, sencillos, con los depósitos de hierro, es la ferritina sérica. La ferritina sérica, que también se comporta como reactante de fase aguda, puede estar a veces aumentado o normal, aún en presencia de ferropenia, si existe un trastorno inflamatorio que provoque la respuesta de reactante de fase aguda. Ahora, si la ferritina está realmente baja, por ejemplo menos de 15, el paciente seguramente tiene ferropenia. Si el paciente tiene valores mayores a 100 de ferritina sérica, en general se excluye la ferropenia, salvo que el paciente tenga un fenómeno inflamatorio que la aumente. Y el tema son los valores intermedios, que están por ahí levemente disminuidos, que no son contundentes para diagnosticar la ferropenia. En esta diapositiva observamos cómo van variando los distintos valores referentes al hierro, entre lo normal hasta llegar a la anemia por déficit de hierro. Fíjense que en el medio pasamos primero por tener un balance negativo de hierro, precoz, tener una situación de depleción de hierro, pero todavía sin anemia, pasar a una eritropoyesis deficiente en hierro hasta llegar a la definida anemia ferropénica. De todos los valores, además de lo que dijimos de la ferritina, probablemente uno de los más útiles es el porcentaje de saturación de la transferrina, que fíjense que cuando ya la eritropoyesis se hace con deficiencia de hierro o ya tenemos anemia ferropénica, en general el porcentaje de saturación de la transferrina es menor al 15% y en particular menor al 10%. Entonces, los parámetros de laboratorio que son útiles para el diagnóstico de ferropenia son, por un lado, la ferremia, que habitualmente está disminuida en la ferropenia, pero también está disminuida en la anemia de los trastornos crónicos, de manera tal que por sí sola es bastante inespecífica. Los valores de transferrina sí son importantes porque en la ferropenia suelen estar aumentados y sobre todo, como ya hemos mencionado, está disminuida la saturación de la transferrina. En la anemia de los trastornos crónicos, al contrario de la ferropenia, la transferrina está también disminuida, al igual que la ferremia, y se mantiene normal el porcentaje de saturación de la transferrina. La ferritina sérica, como hemos mencionado, es probablemente el estudio que más correlaciona con los depósitos férricos en la médula ósea. El RDW o rango de dispersión del tamaño eritrocitario es útil en el diagnóstico diferencial de las anemias microcísticas porque está característicamente aumentado el RDW en la anemia ferropénica, mientras que en la talasemia, su principal diagnóstico diferencial de la anemia ferropénica, el RW está en valores normales. Raramente en nuestro medio no tenemos acceso, se puede tratar de determinar, de dosar el receptor soluble de la transferrina para situaciones ambiguas con los otros parámetros, pero en general en la práctica no lo usamos, y a veces se necesita el examen de la médula ósea para estudiar los depósitos de hierro y determinar si el paciente tiene o no tiene ferropenia. Pero hoy en día en general, con los estudios que hemos mencionado, es raro solamente para determinar si hay ferropenia o no que necesitemos la punción o biopsia de la médula ósea. Hemos mencionado que la causa o el mecanismo más frecuente de anemia es la ferropenia y que dentro de las causas más frecuentes de anemia ferropénica están las pérdidas crónicas por el tubo digestivo. Cuando se presenta un paciente con anemia ferropénica y su causa no es obvia, en la mayoría de los pacientes deberá estudiarse el tubo digestivo en búsqueda de esa causa. Algunos emplean la determinación de sangre oculta en materia fecal, pero en realidad no es útil para seleccionar los pacientes a estudiar, ya que, como sabemos, tiene muchos falsos positivos y también falsos negativos, de manera tal que si no hay otra explicación, una sangre oculta en materia fecal negativa no descarta la necesidad de estudiar el tubo digestivo. Claro que si las pérdidas sanguíneas son obvias, extraintestinales, como hemos mencionado, algunos casos poco frecuentes de dietas muy extremas, carentes de hierro, y no olvidar si la enfermedad celíaca, que puede presentarse solo con anemia ferropénica, en general hay que estudiar el tubo digestivo, habitualmente por vía endoscópica, y en el caso del intestino delgado puede tener que recurrirse a la enteroscopía o los estudios con videocápsula. La necesidad o no de estudiar el tracto alto y bajo debe individualizarse. Habitualmente se estudian ambas partes del tracto gastrointestinal, pero bueno, si hay clínica del tracto alto o del tracto bajo, puede empezarse
por ese lugar. Por ejemplo, este era el caso de un paciente que tenía anemia ferropénica. La anemia de los trastornos crónicos es, después de la ferropenia, la forma más frecuente de anemia, y depende de qué población tomemos, porque si por ejemplo tomamos una población de pacientes internados en salas generales, probablemente la anemia de los trastornos crónicos supere a la anemia ferropénica. Habitualmente, como hemos mencionado, la anemia de los trastornos crónicos es normocrómica y normocística con reticulocitos bajos, o sea, es arregenerativa. El mecanismo principal sería una inadecuada reautorización del hierro. O sea, en la médula ósea hay hierro presente, pero está disminuido en los precursores eritropoyéticos y aumentado en el sistema reticulo endotelial. Generalmente tiene ferremia transferrina baja, saturación normal y ferritina normal o a veces elevada. Y habitualmente la enfermedad subyacente es evidente y manifiesta. En ocasiones hay que buscarla detenidamente, pero habitualmente es bastante fácil de encontrar la enfermedad subyacente o ya se conoce previamente. Si la anemia es severa, marcada, hematocritos menos de 30, hemoglobina menos de 10, debe sospecharse otro mecanismo. En general, la anemia de los trastornos crónicos es de leve a moderada. Desde el punto de vista fisiopatogénico, la anemia de los trastornos crónicos en buena medida está vinculada al aumento de la hepcidina, la cual regula la liberación de hierro en el organismo y está aumentada en procesos inflamatorios crónicos y también en procesos tumorales. La hepcidina degrada la ferroportina, que es la proteína transportadora o exportadora de hierro a nivel del enterocito e impide entonces su absorción. De todas maneras, esto que acabamos de decir es una simplificación, seguramente no es tan sencillo. Hoy en día la anemia de los trastornos crónicos se ve como un proceso inflamatorio generalizado, donde por un lado está el rol de la hepcidina que hemos señalado, pero además hay otra serie de citoquinas inflamatorias que tienen varios efectos, como inhibir la liberación de eritropoyetina, inhibir la proliferación eritroide, cierto aumento de la hemofagocitosis y, como dijimos, el aumento de la síntesis de hepcidina, que regula el transporte del hierro y de la transferrina. En este cuadro vemos entonces, recapitulando lo que hemos dicho, las diferencias en los estudios de laboratorio entre los tres grupos de anemia que dan cuadros de anemia microcítica o eventualmente normocítica, como la anemia de los trastornos crónicos. Allí vemos las diferencias entre el volumen corporal medio y la RW, la ferritina, la ferremia, la transferrina, el porcentaje de saturación, la electroforesis de hemoglobina, que obviamente es solo diagnóstica en el caso de la talasemia, y el tratamiento con hierro, que solamente mejora la situación en el caso de ferropenia. En este otro cuadro vemos entonces, integrando las anemias microcíticas, si partimos de una ferritina baja y una RW mayor de 15%, y tenemos además ferremia baja, transferrina alta y saturación baja, estamos en presencia seguramente de una anemia ferropénica. En cambio, si ante una anemia microcítica partimos de una ferritina normal o elevada y descartamos un proceso inflamatorio asociado, si el RW es menor de 15% y sobre todo si tenemos datos previos de microcitosis, probablemente una electroforesis de hemoglobina nos confirme que estamos ante una talasemia minor. Y si la microcitosis es adquirida y tenemos ferremia baja, transferrina alta y un porcentaje de saturación bajo, pero no muy bajo o normal, probablemente sea una anemia de los trastornos crónicos. Menos frecuentemente, una anemia microcítica terminará siendo una anemia sideroblástica dentro de las mielodisplasias y se observará esto en la médula ósea si no hemos llegado a diagnóstico previamente. Vamos a analizar ahora entonces un caso clínico. Una mujer de 22 años consulta por anemia. Se le detectó anemia 2 años antes con parámetros de laboratorio compatibles con anemia ferropénica. Tenía un BCM de 68 femtolitros y una ferritina de 20. Recibe tratamiento con sulfato ferroso en varias oportunidades sin respuesta significativa. Hace 3 meses recibió hierro intravenoso con respuesta significativa. Como antecedentes tenía ciclos menstruales normales, la alimentación era normal, la catarsis también. Tenía estudios previos, videoendoscopía digestiva alta y videocolonoscopía hace un año normales,
y en una oportunidad había tenido sangre oculta en materia fecal positiva y negativa en otra oportunidad. Al examen físico tenía leve palidez cutáneo y mucosa, no tenía adenopatías ni esplenomegalia, el índice de masa corporal era normal y tenía un soplo sistólico en mesocardio 1,2 en 6. En el laboratorio actual tenía un hematocrito de 30% con glóbulos blancos y plaquetas normales, un BCM de 72 femtolitros y un índice reticulocitario menor al 2%, ferritina de 25, saturación de la transferrina de 10% y un proteinograma con proteínas totales de 6 gramos por decilitro, albúmina de 3.2 y gamma globulina de 1.2. ¿Cuál sería acá la conducta apropiada en esta mujer joven con anemia microcística aparentemente ferropénica pero sin respuesta al tratamiento por vía oral? Podemos plantear las siguientes alternativas en este caso. La primera es repetir estudios endoscópicos altos y bajos, ya que los tenía efectuados en una sola oportunidad. Muchas veces hay que repetir una segunda vez si la sospecha sigue estando en la pérdida del tubo digestivo. Otra alternativa es solicitar un estudio con videocápsula para estudiar el intestino delgado, que hasta ahora no ha sido estudiado. La tercera es solicitar estudios para descartar celiaquía, recordando que la anemia ferropénica puede ser su única manifestación y estamos ante una mujer joven de 22 años, por lo demás sana. Y la cuarta es continuar con hierro intravenoso, con el cual había tenido respuesta, sin efectuar más estudios. Bueno, lo que se decidió, y es lo correcto en este caso, es solicitar estudios para descartar enfermedad celíaca. Se pidieron anticuerpos antiendomicio y antitransglutaminasa inmunoglobulina A, que ambos fueron positivos, y una biopsia de duodeno mostró atrofia de la mucosa más infiltrado compatible, un infiltrado inflamatorio compatible con enfermedad celíaca. Pasamos ahora a analizar otro caso clínico. Un hombre de 60 años consulta por anemia de un año de evolución sin diagnóstico. Ha tenido varios episodios de melena autolimitados con estudios endoscópicos, 3 videoendoscopías altas y 2 videocolonoscopías que llegaron hasta ciego, donde se detectó gastritis leve con Helicobacter pylori positivo y diverticulosis sigmoidea. Los estudios hematológicos son compatibles con ferropenia. Recibió tratamiento con amoxicilina, claritromicina, omeprazol por 14 días para erradicación de Helicobacter pylori hace 6 meses. No se realizaron estudios para confirmar la erradicación. Como antecedentes, tiene una estenosis aórtica leve, secundaria calcificación valvular, diagnosticada hace 3 años y está estable desde ese punto de vista. El examen físico no tiene datos relevantes. Se plantean en este caso las siguientes posibilidades. Una es solicitar estudios para confirmar la erradicación del Helicobacter pylori y retratarlo si es necesario, ya que puede vincularse con la ferropenia. Segundo, atribuir la anemia a la diverticulosis, asumiendo que puede ser causa de pérdida crónica, lo cual en general no ocurre en los casos de diverticulosis colónica, que por supuesto sabemos que dan con frecuencia hemorragias agudas, pero no suele ser causa de sangrado oculto. Tercero, solicitar una tomografía computada de abdomen para completar los estudios endoscópicos que ya tenía hechos. Y cuarto, solicitar un estudio con videocápsula para investigar el intestino delgado. En este caso se optó por esta última alternativa, o sea, se solicitó un estudio con videocápsula que evidenció, por un lado, la presencia de angiodisplasias colónicas. Recordamos que este paciente tenía una estenosis aórtica leve y la asociación de estenosis aórtica con angiodisplasias es conocida. Pero además, si se fijan en las fotos, sobre todo las últimas fotos del estudio con videocápsula, se demostró la existencia de una atipía, de un tumor del intestino delgado, causa poco frecuente, pero por supuesto existente, y que uno debe considerar de anemia vinculada con patología maligna del intestino delgado. La histopatología demostró que se trataba de un adenocarcinoma de intestino delgado, o sea que en este caso tenía no solo angiodisplasias, sino carcinoma del delgado. Vamos a analizar ahora otro caso clínico de otro tipo de anemia. Una mujer de 60 años de edad consulta por astenia, adinamia e hiporexia de 2 meses de evolución. Refiere además parestesias en miembros superiores e inferiores. En el último mes padeció 2 caídas aparentemente por inestabilidad al caminar. Como antecedentes, una paciente con hipotiroidismo primario diagnosticado 3 años antes, en tratamiento con 6 microgramos al día de T4, hipercolesterolemia en tratamiento con rosuvastatina 10 miligramos por día. Al examen físico tenía una TA de 120-80, frecuencia cardíaca de 80 por minuto, se observaba una marcada palidez cutáneo mucosa, tenía glositis,
no se palpan adenopatías ni hepatoesplenomegalia y se objetivó una marcha con leve inestabilidad sin déficit motores y por reflexia generalizada y sensibilidad superficial normal. En el laboratorio inicial se observó un hematocrito de 20% con una hemoglobina de 9 gramos y glóbulos blancos de 3800 con fórmula normal. Las plaquetas fueron normales. El volumen corpuscular medio de 124 femtolitros y un RDW de 18. En el frotis se informó macrocitosis, anisocitosis y leucocitos polimorfonucleares polisegmentados. La láctico deshidrogenasa era de 2.800 miliunidades. La bilirrubina total de 2 con directa de 0,8, transaminasas y fosfatasa alcalina normales y CPK normal. La aptoglobina fue normal, el proteinograma normal y una TSH de 2,5. Evidentemente en este caso estamos ante una paciente que tiene una anemia marcada, que es macrocítica con un BCM de 124 femtolitros, recordamos el máximo de 100, su límite máximo normal, y que además tiene algunas manifestaciones neurológicas. Cuando nos enfrentamos con un paciente con macrocitosis, es básico diferenciar si estamos ante un paciente que tiene megaloblastosis, generalmente por déficit de vitamina B12 y o de folatos, o un paciente que tiene macrocitosis y no megaloblástica. Dentro de este último grupo, las causas más comunes, o sea, anemias macrocíticas no megaloblásticas, tenemos el alcoholismo y el hipotiroidismo como probablemente las causas más frecuentes, algunos fármacos que pueden dar macrocitosis, algunas mielodisplasias, hepatopatías crónicas de otras causas que no sean la alcohólica y a veces en los pacientes esplenectomizados. En el caso de las megaloblastosis, por déficit de B12 y o de folatos, las causas más comunes son la gastritis atrófica, la anemia perniciosa verdadera, los síndromes de malabsorción intestinal, entre ellos por supuesto la enfermedad celíaca, algunas parasitosis intestinales, fármacos, trastornos primarios de la médula ósea y, más raramente en adultos, trastornos hereditarios. Conviene recordar que hay algunas causas de pseudomacrocitosis, por ejemplo la reticulocitosis, cuando existen muchos reticulocitos en sangre por una anemia con respuesta regenerativa de la médula. Como los reticulocitos son más grandes que los glóbulos rojos normales, en el contador automatizado pueden ser contados como glóbulos rojos grandes y dar un BCM en promedio alto, y en realidad es una pseudomacrocitosis. En casos de crioaglutininas, la aglutinación de varios glóbulos rojos por la presencia de estos anticuerpos también puede dar una falsa macrocitosis, y más raramente una leucocitosis severa puede dar un BCM en promedio aumentado que no es real. Algo esquemáticamente entonces, cuando estamos ante una anemia macrocítica, si observamos en el frotis, en la sangre o en la médula ósea megaloblastos, estaremos ante una anemia megaloblástica, y si no hay megaloblastosis, estamos ante una anemia macrocítica no megaloblástica. En el caso de anemia megaloblástica, el siguiente paso sería determinar en sangre la vitamina B12 y los folatos, y llegar a diagnóstico si estamos ante un déficit de B12 y su respectiva causa, o un déficit de ácido fólico. En el caso de las anemias macrocíticas no megaloblásticas, podemos ver si tenemos reticulocitos aumentados y descartar la pseudomacrocitosis por reticulocitosis alta, o con reticulocitos normales, como mencionamos, descartar que el paciente no tenga hipotiroidismo, que no sea un alcoholista crónico, que no tenga una hepatopatía crónica o que consuma alguna droga causante de macrocitosis. En el caso de las anemias megaloblásticas, si estamos ante un déficit de B12, tendremos que determinar si estamos ante una enfermedad gástrica, como la anemia perniciosa con su gastritis atrófica, si es un paciente gastrectomizado, o si ha sufrido cirugía bariátrica, o si padece algún otro tipo de gastritis crónica. Hay pacientes que tienen enfermedad del intestino delgado, y como los síndromes de malabsorción, entre ellos, como dijimos, la enfermedad celíaca, las grandes resecciones intestinales, la enfermedad de Crohn y a veces los síndromes de asa ciega. En cuanto a las dietas, hay dietas, por ejemplo, vegetarianas estrictas, o la dieta vegetariana en una paciente con mayor requerimiento, como puede ser el embarazo, que pueden tener anemia por déficit de B12. Bloqueo de la absorción, algunas drogas como la neomicina, las biguanidas pueden dar anemias por déficit de B12, algunas parasitosis y algunas formas raras congénitas. En cuanto al déficit de ácido fólico, quizá de lo más común es el déficit nutricional,
por alimentación insuficiente, alcoholismo, adicción a drogas, depresión, anorexia nerviosa y a veces en los ancianos con dietas muy magras. Los síndromes de malabsorción generalmente van a dar primero un déficit de ácido fólico que un déficit de B12, porque bueno, los depósitos de B12 duran bastante tiempo, en cambio los de ácido fólico se agotan más rápido. Algunas drogas, como ejemplos el metotrexate, la trimetoprimazol, sulfametoxazol y la difenilantoína, interfieren con el metabolismo de los folatos y pueden dar anemias megaloblásticas por esta causa. El aumento de requerimientos como el embarazo y lactancia, las hemólisis crónicas que agotan los depósitos de ácido fólico y algunas enfermedades con mucho recambio celular como las dermatitis exfoliativas pueden a veces dar anemias megaloblásticas por déficit de folatos. Bueno, acá mostramos de una publicación del año 2015 una lista bastante larga sobre drogas que causan megaloblastosis, y fíjense que hay drogas de distinto tipo que a su vez puede ser que disminuyan la absorción de ácido fólico, que tengan una actividad análoga a los folatos. Otras drogas disminuyen la absorción de vitamina B12 o incrementan la excreción de la misma o la destruyen, y hay algunos fármacos que tienen mecanismos poco conocidos o no conocidos por los cuales pueden provocar anemia megaloblástica. En esta otra diapositiva observamos algunos fármacos, algunas drogas que pueden causar macrocitosis no megaloblástica. Fíjense que pueden ser algunos agentes quimioterápicos, algunos antirretrovirales, las biguanidas, antimicrobianos, diuréticos, anticonvulsivantes, antiinflamatorios y algunas misceláneas. Fíjense que algunas de estas drogas pueden dar macrocitosis, como mostramos acá, y también pueden dar verdadera megaloblastosis, como por ejemplo la fenitoína. Algunas de estas medicaciones que causan macrocitosis lo hacen en forma constante, de manera tal que probablemente si no, un paciente que recibe por ejemplo hidroxiurea o sidoudina, si no tiene macrocitosis probablemente o no lo está consumiendo o las dosis son demasiado bajas, porque constantemente o en forma siempre que se recibe ese tipo de drogas debería haber macrocitosis. El ejemplo más típico y relativamente frecuente en la práctica de anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12 es la anemia perniciosa, que tiene varias o puede tener varias formas de presentación. Se puede presentar como una anemia megaloblástica con macrobalocitos y neutrófilos polisegmentados, esto último hallazgo en el frotis muy sugerente de anemia megaloblástica. Puede presentarse como una pancitopenia de causa no aclarada, porque el déficit de la vitamina B12 no solo afecta a la serie roja. Puede presentarse con manifestaciones neurológicas, el llamado síndrome neuroanémico, que a su vez puede ser de distinto tipo, en formas de ataxia sensitiva, parestesias, cuadros de trastornos cognitivos hasta de demencia, y el síndrome cordonal posterior por afectación de los cordones posteriores medulares. Y la anemia postcirugía bariátrica sin aporte nutricional, ya sea puede ser ferropénica y también puede ser luego de un tiempo de la cirugía bariátrica, si no hay reposición, de tipo megaloblástica por falta de vitamina B12. Recordamos acá que para absorber la vitamina B12 necesitamos tener factor intrínseco, y finalmente se absorbe la vitamina B12 unida al factor intrínseco en el ileón terminal, de manera tal que la ausencia del factor intrínseco por alguna de las patologías gástricas que hemos mencionado, o si tenemos resección de intestino delgado que involucren el ileón distal o enfermedades que afecten ese sector, vamos a tener un déficit de absorción de la vitamina B12. La glositis en el déficit de B12 es casi constante y a veces es muy típica. Es más frecuente la presencia de glositis en la anemia megaloblástica por déficit de B12 que en la anemia ferropénica que habíamos mencionado previamente. En general los pacientes tienen una lengua depapilada, suelen tener ardor, dificultades para la ingesta y a veces directamente dolor en la lengua por la inflamación. Esta glositis mejora bastante rápidamente, como vemos en estas dos fotografías. Luego de comenzar la reposición de vitamina B12, vuelve la lengua a la normalidad. Aquí observamos un frotis de sangre periférica donde se ve una gran cantidad de eritrocitos con forma grandes y con forma ovalada, redondeada, ovalada, que son los característicos megaloblastos.
En estas otras fotos observamos a la izquierda la presencia de megaloblastos y de un leucocito polisegmentado, que en la foto de la derecha vemos con más detalle la multisegmentación o polisegmentación de los glóbulos blancos, muy característica de las megaloblastosis, tanto del déficit de B12 como del déficit de ácido fólico. ¿Cómo arribamos al diagnóstico de la anemia megaloblástica, además de los elementos clínicos y del frotis? Bueno, debemos dosar la vitamina B12 sérica. Si la vitamina B12 sérica está en valores altos, en general mayor de 300 picogramos por mililitro, se considera normal. Y se considera que realmente hay un déficit de B12 con valores por debajo de 200 picogramos por mililitro. Con esos valores uno hace diagnóstico de deficiencia de B12. Los valores intermedios entre 200 a 300 son dudosos, no se descarta una deficiencia de B12, aunque no se puede establecer el diagnóstico. En cuanto a la determinación de folato sérico, se considera normal mayor de 4 nanogramos y deficiencia menor de 2. Ahora ocurre que la determinación de folato sérico no es tan sensible ni específica para el diagnóstico, porque deberíamos dosar los folatos eritrocitarios, que no siempre están disponibles en la práctica. Otras determinaciones que pueden ayudar son las determinaciones de ácido metilmalónico y de homocisteína, para diferenciar déficit de B12 de déficit de ácido fólico, y bueno, el test de Schilling, que ya prácticamente no se utiliza, que es el que determina la alteración de la absorción de la vitamina B12, pero en la práctica ya no se utiliza. Con respecto a las anemias normocíticas con BCM entre 80 y 100 femtolitros, son muy frecuentes, porque la causa más frecuente son la anemia de los trastornos crónicos, que como hemos visto anteriormente, luego de la anemia ferropénica, es el mecanismo más frecuente de anemia. Las de causa nutricional o carencias, como la ferropenia, déficit de B12 o de folatos, pueden dar anemias normocíticas en etapas precoces, antes que pasen a ser o microcíticas o macrocíticas respectivamente. La mayoría de las anemias hemolíticas son normocíticas, y los trastornos primarios medulares, como la aplasia medular y otros trastornos, dan lugar a anemias también normocíticas. Vamos a pasar a analizar ahora las anemias hemolíticas. Hemólisis se define como la disminución de la sobrevida del glóbulo rojo por destrucción precoz, la cual puede ser hecha dentro del torrente sanguíneo o, sobre todo, en el sistema retículo endotelial. Y así entonces las hemólisis se dividen en las hemólisis extravasculares y las hemólisis intravasculares. Las primeras, las extravasculares, que son más frecuentes, pueden ser debidas a un déficit, un defecto eritrocitario intrínseco, como un déficit enzimático, de los cuales los dos más frecuentes es el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, seguido por el déficit de piruvato quinasa, por hemoglobinopatías como la talasemia, la drepanocitosis y otras, o por defectos de la membrana, como la esferocitosis hereditaria, que es el más frecuente, u otros menos frecuentes como la eliptocitosis. También puede haber defectos eritrocitarios extrínsecos, ajenos al glóbulo rojo, que faciliten su destrucción. Esto se puede ver en hepatopatías, en el hiperesplenismo, en algunas infecciones como el paludismo, con agentes oxidantes como la dapsona y otros agentes tóxicos como el plomo o ciertos venenos, microangiopatías y probablemente la más frecuente, la hemólisis de tipo autoinmune. En cuanto a las hemólisis intravasculares, se pueden ver también en microangiopatías, en las reacciones transfusionales, en algunas infecciones como la malaria severa o infecciones por Clostridium, sepsis por Clostridium, en la hemoglobinuria paroxística nocturna y en las raras administraciones de soluciones hipotónicas por error a un paciente por vía intravenosa. ¿Cuáles son los elementos de laboratorio que utilizamos para el diagnóstico de hemólisis? Probablemente el más sensible es la aptoglobina. La aptoglobina es una proteína que transporta la globina en el plasma, y recordamos que cuando se produce hemólisis se libera hemoglobina, y la hemoglobina se divide en el hem y la globina. Esta última es transportada por la aptoglobina, y la aptoglobina que dosamos es la aptoglobina libre, la que no está unida a globina, de manera tal que en las hemólisis la aptoglobina desciende o desaparece. El descenso de la aptoglobina es probablemente el parámetro laboratorio más sensible para el diagnóstico de hemólisis. La hemoglobina libre en plasma también está aumentada en casos de hemólisis cuando esta es
bastante manifiesta, al igual que la láctico deshidrogenasa, que se produce en el eritrocito y aumenta en la hemólisis. Recordamos que la LDH es una enzima igual inespecífica porque aumenta en distintos tipos de procesos. El frotis de sangre periférica puede dar elementos sugerentes de hemólisis como anisocitosis y a veces presencia de glóbulos rojos con daño mecánico en las hemólisis microangiopáticas. La bilirrubina indirecta aumenta como consecuencia del metabolismo de la hemoglobina. En los casos de anemia hemolítica autoinmune, la prueba de Coombs directa puede ser positiva. En los casos de anemia hemolítica inducida por la presencia de crioglutininas, hay que dosar estos anticuerpos que actúan en el frío. Y otros test para determinadas situaciones especiales de hemólisis, como el test de resistencia osmótica en la microferocitosis, el test de Ham, que era la destrucción de glóbulos rojos en medio ácido para el diagnóstico de hemoglobinuria paroxística nocturna, que ya casi no se utiliza porque se ha reemplazado por la citometría de flujo para el diagnóstico de esta rara entidad. Con respecto a las hemólisis de patogenia autoinmune que son frecuentes en la práctica, se dividen básicamente en dos grupos. Aquellas causadas por anticuerpos llamados calientes, que tienen su acción máxima a temperatura corporal normal. Aquí tenemos, por ejemplo, las infecciones virales, que son más frecuentes en niños. Muchos fármacos pueden provocar la generación de anticuerpos calientes que provocan hemólisis. Las enfermedades autoinmunes, como prototipo el lupus eritematoso sistémico, puede entre sus manifestaciones tener anemia hemolítica autoinmune, algunas inmunodeficiencias, trastornos linfoproliferativos y algunas anemias posttransfusionales o posttrasplante. El otro gran grupo son las anemias hemolíticas autoinmunes por anticuerpos fríos, que actúan a temperaturas bajas. Acá tenemos la enfermedad por crioglutinina idiopática, entre comillas, benigna, muchas veces autolimitada, pero sobre todo hay que recordar los trastornos linfoproliferativos que pueden dar este tipo de hemólisis, como la leucemia linfática crónica, el linfoma linfocítico y la enfermedad de Waldenström. Y también un buen grupo, una buena parte de estos cuadros está causado por infecciones, característicamente el Mycoplasma pneumoniae puede dar lugar a anemia hemolítica por anticuerpos fríos y el virus de Epstein-Barr en ocasiones también lo produce. En esta diapositiva hemos reproducido, tomado del UpToDate, una lista, como ven, bastante larga y seguramente parcial de muchas drogas que pueden estar asociadas con anemia hemolítica autoinmune o por lo menos con la positividad de un test de Coombs. Fíjense que la cantidad de fármacos de distinto tipo es importante, muchos de los cuales son antibióticos, otros son quimioterápicos, otros son antihipertensivos y otros son quimioterápicos. Pasamos a analizar otro caso clínico. Un varón de 41 años consultó por astenia de 2 semanas de evolución, agregándose en los últimos 2 días mialgias generalizadas y fiebre sin escalofríos. Como no tenía enfermedades previas como antecedentes personales. Como antecedentes familiares, a una hija se le había formulado el diagnóstico de la 5ª enfermedad un mes antes de la consulta. El examen físico tenía 120/80 de tensión arterial, 100 por minuto de frecuencia cardíaca, tenía temperatura axilar de 38 grados y saturaba 98% respirando aire ambiente. Se observaba palidez cutánea mucosa marcada, no se observaron lesiones cutáneas, no presentado hepatía ni hepatoesplenomegalia. El examen cardiovascular, respiratorio y neurológico era normal. El laboratorio al ingreso mostró un hematocrito de 20% con hemoglobina de 6.4, un BCM de 78, leucocitos de 2570, 68% de neutrófilos, 10% de linfocitos, 18% de monocitos y 2% de eosinófilos y 320.000 plaquetas. Glucemia, urea y creatinina normales, sodio y potasio normales, tiempo de protomina 83% y KPTT 32 segundos. La bilirrubina total normal, la GOT de 49, GPT de 101, FAL 67, una eritrosedimentación de 52 milímetros, una LDH de 487 para valor máximo normal de 190 y una orina completa normal. La radiografía de tórax era normal. Se pidieron estudios para tipificar la anemia que mostraron que era una anemia arregenerativa por los reticulocitos bajos, con una ferremia normal y una ferritina elevada,
con dosajes de ácido fólico y vitamina B12 normales, una aptoglobina normal y una CUMS directa negativa. Y se decidió efectuar una punción de médula ósea y el medulograma evidenció ausencia de la serie roja, o sea, una aplasia eritroide, acompañada de proeritroblastos gigantes y ausencia de signos de infiltración por células extrañas a la médula ósea. Con el diagnóstico de aplasia de la serie roja, acompañada de un cuadro febril y en la médula ósea el hallazgo de proeritroblastos gigantes, se pidieron estudios para algunas afecciones virales que puedan dar este patrón de alteración. Se comprobó inicialmente en la serología que el parvovirus B19 tenía una serología positiva con una IgM positiva y una IgG positiva. Se solicitó entonces PCR para parvovirus B19, la cual también fue positiva. El diagnóstico entonces que fue formulado en este paciente es de infección por parvovirus B19 y aplasia roja, probablemente transitoria, eritroblastopenia causada por el parvovirus B19. El parvovirus B19 es un virus que en la infancia suele provocar una infección benigna, que es la quinta enfermedad de los niños, pero que en adultos y en la mujer embarazada puede dar cuadros mucho más serios. Está implicado en las crisis aplásicas transitorias, sobre todo en pacientes que tengan hemoglobinopatías previas como la esferocitosis. Generalmente esa aplasia pura de la serie roja, que suele ser transitoria, pero a veces es persistente. Como dijimos, en la mujer embarazada puede dar consecuencias muy importantes para el recién nacido, como hidrops fetal y anemia congénita. Menos frecuentemente da otros cuadros hematológicos como compromiso de las otras series, leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, síndrome hemofagocítico, aplasia medular global, no solo de la serie roja, agranulocitosis y púrpura trombocitopénica primaria. Analizamos ahora otro caso clínico. Una mujer de 48 años de edad consulta por astenia, adinamia y disnea de 15 días de evolución. Al interrogatorio dirigido refiere gingivorragias leves en la última semana y 2 episodios de epistaxis. No tuvo fiebre. Sin antecedentes de relevancia, no ingiere fármacos. Al examen físico, marcada palidez cutánea mucosa, afebril, escasas petequias en ambas piernas, no adenopatías ni se palpa hígado ni vaso. Radiografía de tórax normal. En el laboratorio hematocrito 19%, hemoglobina 6.2 gramos, glóbulos blancos 1200, con neutrófilos 40%, linfocitos 30%, monocitos 10%, plaquetas 15.000, reticulocitos 1000 por milímetro. Hepatograma, proteinograma, urea, glucemia, creatinina y orina normales. En el frotis de sangre no se observaron blastos ni signos de megaloblastosis. En este caso es evidente que estamos ante un caso de una pancitopenia marcada, con compromiso entonces de las 3 series. Las causas más frecuentes de pancitopenia son la aplasia medular, la leucemia aguda, la infiltración medular por células extrañas, conocida como mieloptisis, las mielodisplasias, el hiperesplenismo, el síndrome hemofagocítico y la hemoglobinuria paroxística nocturna. Cuando uno tiene compromiso de más de una serie, en particular en las pancitopenias, se impone el examen de la médula ósea para descartar alguna de las entidades mencionadas. Se efectúa acá un examen de la médula ósea con aspirado y biopsia, donde se observa una marcada disminución de las 3 series, una celularidad de menos de 20%, no se observaron blastos, no se observaron cambios displásicos y el diagnóstico histopatológico fue de aplasia medular. El aspecto de la médula ósea en una aplasia medular es como se muestra en esta foto tomada del UpToDate, donde se ven las trabéculas óseas medulares y una marcadísima disminución de la celularidad con prácticamente ausencia de células hematopoyéticas. Las causas más frecuentes de aplasia medular podemos dividirlas en tóxicas, farmacológicas, exposiciones a tóxicos, etc. Infecciosas, en particular virales, el virus de la hepatitis B, el parvovirus, el virus de la inmunodeficiencia humana, etc. Exposición a radiaciones, actuales o pasadas, idiopáticas, que son muy frecuentes, por eso la señalamos en otro color, muchas veces no llegamos al diagnóstico causal ante una aplasia medular, y la hemoglobinuria paroxística nocturna, que aunque es poco frecuente esta entidad, siempre hay que tenerla en cuenta y efectuar los procedimientos diagnósticos apropiados, en particular
fundamentalmente la citometría de flujo de sangre periférica. En esta diapositiva vemos entonces un poco más detalladas los grupos que hemos mencionado recién: las idiopáticas, las vinculadas a drogas citotóxicas y radiaciones, la vinculada a algunos fármacos por reacción a drogas, las tóxicas, sobre todo hay que recordar el benceno, las infecciones virales como el virus de Epstein-Barr, el virus de la hepatitis y el HIV, trastornos inmunológicos como el lupus eritematoso sistémico y dentro de las misceláneas, como mencionamos, la hemoglobinuria paroxística nocturna, las aplasias, a veces aplasia roja pura vinculadas a timoma y raramente a la anorexia nerviosa y al embarazo. Las aplasias medulares se dividen en cuanto a su gravedad en las severas o graves, las muy severas y las poco severas. Para definirlas se toma en cuenta la celularidad global de la médula ósea y los recuentos celulares periféricos de los neutrófilos, las plaquetas y los reticulocitos. El tratamiento ideal de la aplasia medular, salvo que sea reversible, es el trasplante de médula ósea, que no siempre se puede hacer, pero como vemos en estas curvas, la sobrevida de los pacientes trasplantados de médula ósea es superior comparada con la terapéutica inmunosupresora, que es la otra opción de tratamiento. Entonces, ante una aplasia medular grave, si el paciente tiene posibilidad de un donante idéntico, se debe proceder al trasplante. De no ser así, se puede iniciar una terapéutica inmunosupresora, que puede ser con ciclosporina, con linfotimoglobulina y corticoides. Si no hay respuesta, bueno, buscar un donante alternativo y finalmente proceder al trasplante con un donante no idéntico. Y bueno, si eso no se puede hacer, se mantiene una terapéutica de soporte esperando que eventualmente se revierta el cuadro. Para finalizar, quisiera recalcar que la anemia es un síndrome anémico que tiene varios mecanismos fisiopatológicos y patogénicos y muchas causas. Y que no investigar la enfermedad causante de la anemia generalmente determinará un error importante, al igual que no determinar su patogenia. Y efectuar tratamientos empíricos sin cumplir estos pasos, o sea, primero determinar la patogenia y luego la causa, no solucionarán los cuadros de síndrome anémico, interferirán con el correcto diagnóstico y pondrán en riesgo al paciente por omisión de diagnóstico de enfermedades tratables y curables. Muchas gracias.